Gobierno rechaza y desconoce de forma virulenta informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en Honduras. Canciller Reina dice que informe del Departamento de Estado es parcial y no reconoce logros de presidenta Castro en derechos humanos. Es un informe de un Estado sobre otro Estado, asegura. Grupos humanitarios y organismos de cooperación piden a presidenta Castro mayor atención y prioridad al problema de la trata en Honduras. Juez emitirá resoluciones de jueves sobre caso Delta Team que aborda el caso de Angie Peña y sectores piden a las autoridades de seguridad ponerse claros al respecto. COEP votó en contra del contrato Abrazabola porque la ANE lo envió a la carrera y el CIMEC pide a la estatal transparencia en renegociación de contratos respetando la ley. Representante del PNUD en Honduras rechaza derroche de fondos en hoteles 5 estrellas por consulados móviles y dice pago de hondureños entró a la caja única del Estado. Un promedio diario de 6 micro y pequeñas empresas cierran en el país y presidenta del COEP se traslada al sur para conocer situación de camaroneras. Pedro Sánchez analiza renuncia por denuncia de corrupción contra su esposa y presidente Biden acorrala a la red TikTok en Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, rechazó este miércoles el informe del Departamento de Estado 2023 sobre la situación de derechos humanos en Honduras. A través de sus redes sociales, el canciller manifestó: desconocemos el informe por respeto a un principio fundamental y básico, ya que no reconocemos informes ni medidas de carácter unilateral realizadas por un Estado sobre otro Estado soberano. El funcionario puntualizó que sin entrar a discutir el contenido, ya que la mayoría de los problemas que enfrentamos como país son estructurales y fueron causados por la narcodictadura, el informe, al ser parcial y unilateral, no refleja los importantes avances, grandes esfuerzos y la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por instaurar un Estado de Derecho en Honduras. Reina aseguró que la mandataria busca restablecer la institucionalidad, respetar y promover los derechos humanos y a la vez desarrollar políticas de inclusión y protección. El informe no menciona todas las acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos de Honduras emanados de los tratados, convenios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos, destacó el canciller hondureño. Buenas noches, Honduras. Bueno, más claro no ha podido ser el canciller, ¿verdad? Sí. Honduras desconoce el informe del Departamento de Estado por ser parcial y unilateral. El mensaje del canciller Eduardo Enrique Reina. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Bueno, reiteramos este mensaje del gobierno. Ha reaccionado indignado por el informe de derechos humanos presentado por el Departamento de Estado, al señalar que no es ninguna instancia facultada para abordar ese tema. Pero en el CONADE, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y expertos de sociedad civil, el informe refleja la situación de Honduras, porque solo entre 2022 y 2023, el CONADE ha recibido más de 20.000 quejas por vulneración a los derechos humanos. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante el 2023 no es más que el reflejo de la realidad del país, estiman en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Consideran que la situación es tan crítica que entre el 2022 al 2023 recibieron más de 20.000 quejas de vulneraciones a los derechos de la ciudadanía. Recibimos quejas anualmente. Esas quejas, tanto en 2022 como en 2023, se han mantenido como más de 10.000 casos de violaciones de derechos humanos en los que nosotros tratamos de investigar. Sin embargo, son tantos casos que el CONADE tiene que duplicar esos esfuerzos para investigar si efectivamente qué es lo que estaba ocurriendo.
Irrespetos a la integridad personal, privaciones y detenciones arbitrarias, torturas, corrupción en el gobierno, ataques a la libertad de expresión, acoso de funcionarios a periodistas y miembros de sociedad civil, represalias contra defensores de derechos humanos, discriminación y abusos sociales contra mujeres, niños, grupos étnicos o miembros de la diversidad sexual son solo algunos de los desafíos que enfrenta el país según el informe. Para esta entrevistada, lo anterior solo evidencia que al gobierno le quedó grande su promesa de restaurar los derechos humanos de los hondureños. Prometió restaurar los derechos humanos que habían sido violentados por una narcodictadura, por un Estado que ha estado capturado por redes de crimen organizado, por redes de corrupción, que son precisamente las que promueven desde el poder esas violaciones y esos abusos. Creemos que le ha quedado grande el papel. En la Secretaría de Derechos Humanos rechazan el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues consideran que no es una instancia facultada para opinar. En tanto, sí valoran los del Alto Comisionado de las Naciones Unidas porque ellos sí reconocen los esfuerzos del gobierno. Rechazamos este informe preliminar emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque en primera instancia violenta el principio internacional del respeto a la soberanía de cada uno de los países, a nuestra autodeterminación. Además, esta no es una instancia facultada para poder emitir opinión u hacer juicios de valor sobre ningún país, sobre su manera de gobierno y sobre las decisiones que se toman al respecto. Esta defensora de derechos humanos recomienda al gobierno que reflexione su postura y que más bien atienda todas las irregularidades expuestas en el informe. Eso debe llamar a la reflexión. Pienso yo que enojarse por un informe que dice las cosas tal como son, creemos que no trae algo positivo al país, sino que deben tomarse acciones para rectificar. Mientras el debate crece por el rechazo del gobierno al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los activistas y defensores lamentan que Honduras sea considerado uno de los países más violadores de derechos humanos, sin que desde el Estado se implementen medidas que busquen rectificar en la materia. Gabriela Lobo, Telenoticias. Algo está pasando en el Congreso de Honduras. No nos sorprende porque en los últimos años ha sido su característica. Pero bueno, habían unas semanas de pausa, algunos meses como de tregua, pero hoy ha recobrado esa virulencia el Congreso. ¿Por qué? José Andino, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarle, licenciado Renato. Así es. Se discute en tercer y último debate la ampliación de 45 días para la suspensión de garantías constitucionales. Estamos hablando del estado de excepción, el PCM número 12 que se está discutiendo en este Congreso y que se ha dado un fuerte debate entre las bancadas de este poder del Estado, porque la bancada del Partido Nacional, varios liberales e incluso del PCH están en contra de que se aprueben más ampliaciones a este estado de excepción porque aseguran que han habido violaciones de derechos humanos en medio de este proceso. La diputada Ligia Ramos, ella en su intervención fue una de las que cuestionó este estado de excepción y que sea ella mejor que nos explique por qué están en contra de este estado de excepción. Mire, hay violación, o sea, denuncia de violaciones graves de derechos humanos, ¿verdad? Hasta el 27 de febrero, habían 443 quejas de violaciones de derechos humanos, dentro de ellas violaciones sexuales, torturas, tratos crueles, inhumanos, y también en el informe de OACNUR de Naciones Unidas que hizo el 2023, inclusive se hablan de denuncias de 7 personas con desaparición forzada, y eso es grave. Y también hay denuncias de implantación de pruebas también. Entonces, ¿por qué yo no acompaño y lo expliqué en el Pleno? Es porque mientras no haya una investigación para estas denuncias, ¿verdad? Y que realmente hay una voluntad política del Ejecutivo, de la Policía, para hacer una mesa, para que esta mesa interinstitucional de seguimiento en materia de derechos humanos, yo no puedo acompañar esto. Hay demasiadas denuncias y tienen que ser investigadas. Hay varias bancadas que se oponen a este estado de excepción, diputado.
Pues sí, por diferentes razones, ¿verdad? Yo creo que el estado de excepción es un estado de excepción, es por un corto tiempo ya debe de tener una política de estado en materia de seguridad. No es mediante estados de excepción donde se suspenden las garantías que se van a resolver las cosas. Imagínense las personas donde están en el estado de excepción, entran a sus casas sin orden judicial, les roban cosas, hay denuncias en cuanto a eso, tienen violencia sexual, lo golpean, hay secuestros de personas, desaparición forzada, entonces esas cosas no deberían de estar pasando. Y esto pega con el informe reciente que ha presentado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha señalado que en Honduras han habido violaciones serias de derechos humanos. No conozco el informe del Departamento de Estado, pero sí conozco los informes que hay en cuanto a las organizaciones defensoras de derechos humanos, CONADE, el CONAPREV, Caritas, el OACNUR, donde sí hay estadísticas de estas denuncias. Gracias a la diputada Ligia Ramos, porque se está dando este fuerte debate donde también están presentes las autoridades de la Secretaría de Seguridad y también estamos pendientes porque se va a presentar esta noche aquí un informe de la comisión que realizó una investigación de los ex titulares del Ministerio Público. Hoy se va a presentar el informe de esta comisión aquí en el Congreso Nacional y también estamos pendientes que se discuta el tema de la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala, que todavía no se ha hecho. Nosotros nos mantenemos pendientes de la Cámara Legislativa. Con este contacto yo retorno con ustedes al estudio principal. Bueno, ya luego José Andino nos va a informar si se aprueba la ampliación de este estado de excepción. Porque hoy el secretario de Seguridad ha defendido el estado de excepción y su ampliación porque dice que ha dado resultados. No obstante, lo que afirman otras instituciones del Estado como el CONADE, que afirma que en este estado se han cometido muchas violaciones. En respuesta a reiterados llamados para que se derogue el decreto ejecutivo que sustenta el estado de excepción parcial en Honduras, que según estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos generó más de 500 denuncias por abusos cometidos por funcionarios policiales y muy pocos resultados contra la criminalidad organizada en casi 18 meses de vigencia. Pero el secretario de Seguridad defiende su ampliación las veces que sea necesario porque esa herramienta parcial, dice, beneficia a la sociedad hondureña y no a la policía. Casi 10 puntos en la tasa de homicidios. Este año tenemos una proyección de 5 o 6 puntos más en esa reducción. Hemos incautado más de 12.000 armas de fuego y algunas son similares a las que miramos este día. Hemos decomisado cualquier cantidad de motocicletas y vehículos y hemos recuperado más de 1.000 motocicletas robadas. Creo que esta herramienta es muy importante para el beneficio de la sociedad hondureña y creo que debemos de seguirla aplicando y extendiendo las veces que sea necesario. La vez pasada escuché que habían 500 denuncias, no tenemos la notificación oficial, pero el CONADE había dicho que más de 500 quejas en torno al estado de excepción. Sánchez sostiene que como herramienta contra el crimen organizado, el estado de excepción parcial faculta a la Policía Nacional para realizar algún tipo de captura sin tener una previa orden de captura, realizar allanamientos sin tener orden judicial, además realizar allanamientos a cualquier hora del día y de la noche más allá del horario establecido de 6 de la mañana a 6 de la tarde, más allá de las cifras presentadas por la Policía Nacional, el CONADE y otras entidades humanitarias y de la sociedad civil, sostienen que el estado de excepción parcial no ha tenido mucho impacto contra las actividades de los grupos criminales en Honduras. Sobre esta temática que sucede en el Congreso, reacciona la diputada Maribel Espinosa. En su cuenta de X ha escrito: no es justificable el estado de excepción en los 18 departamentos de nuestra patria, decretado por más de 1 año y 4 meses. De continuarse el estado de excepción, peligrosamente nos aproximamos a la instalación de un estado policía en Honduras, en grave desmedro de nuestros derechos humanos. Continuamos con nuestra agenda informativa aquí en el Noticiero Líder. La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia cuestionó este miércoles al secretario de Relaciones Exteriores el por qué no atiende sus solicitudes de reunión. En redes sociales, la plataforma manifestó que ayer se cumplió 1 semana de la solicitud enviada al canciller Eduardo Enrique Reina, siendo la tercera vez desde marzo de 2022 sin ninguna respuesta. Desde entonces hemos presentado propuestas técnicas y jurídicas para mejorar y acelerar la instalación de la CICI a la ONU, al G16 y al Departamento de
Estado, entre otros. La instancia además puntualizó que para instalar una CICI con la fuerza necesaria para desarticular las monstruosas redes de corrupción que desangran a Honduras, es necesario aprender de las experiencias previas, máxime cuando quienes solicitamos somos quienes iniciamos la lucha por la CICI antes que cualquier político lo usara como bandeja de campaña. ¿Qué pasa, señor canciller?, cuestionó la articulación ciudadana al funcionario. En entrevista con Telenoticias, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Honduras, Richard Barate, negó que hayan contratado hoteles 5 estrellas, como afirmó el vicecanciller Antonio García. Explicó que administraron 1.9 millones de dólares, equivalentes a unos 46 millones de lempiras, para la operación de los 8 consulados móviles que funcionaron por 3 semanas en Estados Unidos, pero aclaró que el pago que hicieron los hondureños ingresó a la Tesorería General de la República. Que nuestra generación va a conocer muchos cambios. Tuvimos que ver pues con toda la operación logística. Lo que el PNUD no estuvo involucrado fue en la parte de los pagos en línea, de la plataforma de pagos en línea, y esto es algo que francamente pues lo manejó el Instituto Nacional de Migración, la Cancillería, pero no tuvo que ver con el PNUD. ¿Reservaron hoteles de lujo o 5 estrellas, como dijo algún funcionario? No, de 5 estrellas, no. Nosotros buscamos la solución más costo eficiente. Por supuesto, necesitábamos que existiera suficiente espacio, porque recuerden que hubieron ciudades que atendieron a 4.000 personas. Entonces no podemos ponerlos en una salita, tiene que ser realmente en salones más amplios, tiene que tener una conectividad de internet óptima. Según Barate, los reclamos han surgido porque algunas personas hicieron pagos para obtener su pasaporte u otros documentos, pero no llegaron al momento de la cita, y en otros no se les habría dado respuesta, pero indicó que en ese caso son las autoridades de gobierno las que deben resolver o hacer la devolución del dinero. Este sistema de citas digital elimina intermediaciones innecesarias y que se prestaban para la corrupción realmente. O sea, y al final hay esos aprovechamientos indebidos de ciudadanos en el exterior que tienen una necesidad, que no conocen el proceso, y obviamente una plataforma digital elimina ese tipo de intermediación. Ahora, también es cierto que hay personas que posiblemente, genuinamente, hicieron un pago y no se les dio la atención y tal vez estiman que no fue su culpa. Entonces, esos casos hay que atenderlos y son quejas que merecen toda la atención y que deben de ser respondidas de forma oportuna, ¿no? Por supuesto. Eso le corresponde pues a las autoridades a cargo de ese proceso. Bueno, Barate agregó que el PNUD entregó el informe financiero sobre la operación de los consulados la semana anterior a la Cancillería de Honduras. Por lo tanto, son los funcionarios encargados los que deben publicarlo. Consideró que la operación fue exitosa porque lograron atender en 3 semanas más de 30.000 hondureños que buscaban obtener sus documentos y que están apoyando los procesos de digitalización de los servicios públicos para contrarrestar la corrupción. El PNUD niega hoteles 5 estrellas en caso de consulados móviles y dice que el pago de los hondureños entró a la Tesorería General de la República y que ahora el gobierno es el que debe decirle a la gente que se siente estafada cómo le va a devolver ese dinero si no obtuvo los documentos que pedían o los pasaportes. El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, fue juramentado este miércoles por el canciller Enrique Reina como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras en el estado de Kuwait, un país árabe ubicado en Asia Occidental. Francisco Herrera fungió como director de la Universidad del Valle de Sula desde el 2013 al 2017 y luego asumió la rectoría de la principal universidad pública del país hasta diciembre de 2023. No obstante que se aferró a seguir en el cargo, pero no recibió el pleno respaldo del partido en el gobierno. La designación del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, como nuevo embajador de Honduras en Kuwait, es solo un premio de compensación a favores hechos por al gobierno de turno, una especie de trueque.
dicen algunos parlamentarios, mientras otros son del criterio que Herrera tiene una buena formación diplomática y académica para desempeñar el cargo. Sin andarse por la rama, la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, aseguró este miércoles que el sorpresivo nombramiento del exrector de la Universidad Autónoma, Francisco Herrera, como embajador en el estado de Kuwait, podría tratarse de un trueque de favores. No es por un mérito, sino por responder a un favor, a un trueque, a una situación que se hace con el fin de obtener a cambio alguna otra compensación. Desafortunadamente, pues el país así se está manejando. Hay quienes creen que debe existir mucha familiaridad entre el rector Herrera y Libertad y Refundación. Otros consideran que el académico tiene derecho, aunque no se puede descartar cualquier escenario. Y algunos dicen que la designación es por capacidad, aunque no tenga experiencia para desempeñar el cargo. No, tiene total y absoluto derecho a poder ejercer cualquier función que se le designe. Acuérdese que las únicas restricciones que existen constitucionalmente son para el que haya ocupado la presidencia de la República. O sea que en el caso del rector no veo ninguna sorpresa. Podría ser, porque en Honduras cualquier cosa pasa, que se le esté compensando algunos favores que hizo. Mire, conozco perfectamente a Francisco Herrera. Es un excelente profesional que hizo una buena labor en la universidad. Creo que quien gana con ese nombramiento es Honduras. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, argumentó que el nombramiento del rector obedece a la prioridad que la presidenta Xiomara Castro está dando a los académicos y ejemplificó el caso del embajador de la República Popular China, el científico Salvador Moncada. Lo que la presidenta ha venido haciendo y que ha funcionado muy bien. En el caso de China, Salvador Moncada ha hecho un gran trabajo y tiene una visión que le permite a la academia, que es de tener visiones más amplias. Este jueves la presidenta Xiomara Castro recibirá las cartas credenciales del embajador concurrente para Honduras del estado de Kuwait. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron en junio de 1992. Un informe de la Universidad Pedagógica señala que apenas 25,000 docentes en Honduras cuentan con textos escolares y en los niveles de sexto, octavo y noveno grado apenas existen textos para la mitad de los alumnos en español y matemáticas, situación que agrava los índices de aprendizaje en el país, pues hemos retrocedido una década en esas materias. A pesar de la importancia de los libros y materiales de lectura, la escasez persiste en las escuelas y colegios del país. Apenas un 25% de los docentes cuenta con textos educativos y herramientas para la enseñanza, según la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cerca del 30% de los docentes no tienen ni para la quinta parte de los niños materiales educativos, hablando de los libros de texto. Entonces, eso es un punto crítico. La investigación también revela que la mitad de los alumnos de sexto y noveno grado no cuentan con textos de español y matemática, dos de las áreas más débiles de la enseñanza pública en el país. Los niños que tienen libros de texto y cuadernos de trabajo muestran mayores niveles de aprendizaje que los que no los tienen. 40% de los menores de sexto y noveno grado no tenían libros de español y el 50% no tenían libros de matemáticas, y eso entonces nos dice que realmente no ha habido una política que asegure que cada niño tenga libros de texto. El nuevo director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa ejemplifica que si se distribuyera en efectivo la partida para la compra de libros del presupuesto de educación, le correspondería un lempira a cada estudiante. Se requieren para comprar al menos 4 textos de básica, 4 libros más 4 cuadernillos de trabajo que durarían unos 6 años. De Honduras, con unos 500 millones de lempiras, ahora mismo podría dotar de todos los textos escolares. No hay un presupuesto, por eso esta relación de un lempira por niño, porque ese renglón tiene un valor que alguien lo asignó para no dejarlo vacío. El problema es histórico, consideran los actores educativos,
Pese a que el presente gobierno distribuyó material, este no es suficiente en un momento que los índices de aprendizaje en matemáticas retrocedieron 10 años debido a la pandemia. Hemos hecho gestión con una casa editora que nos ha donado aproximadamente un poquito más de 6.000 libros en una primera etapa, pero estamos esperando la condición de un doble entrega de esa cantidad, que es lo que se nos ha ofrecido, para poder llevar a aquellos centros educativos que todavía no se cuenta ni siquiera con una guía de docente para que se puedan desarrollar las diferentes clases. La investigación de la UPN también identificó que incluso si los textos llegaran a las aulas, no hay garantía que se usen de manera efectiva. Por un lado, porque los directores de las escuelas guardan los libros y no los entregan a los alumnos por temor a que se deterioren, pues el material no es de buena calidad. Y el otro factor, por la débil formación docente que urgen de capacitación. Más adelante le informaremos, el CIMEC pide transparencia en otorgamiento de contratos a la ANE y cumplir la ley en la renegociación. Pero antes me dice el compañero periodista José Andino que el Congreso una vez más ha prorrogado el estado de excepción, no obstante los cuestionamientos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, CONADE, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. José, brevemente con esta prórroga nuevamente del estado de excepción. Así es. Buenas noches nuevamente, licenciado Renato. Se ha aprobado una número 12 ya la ampliación del estado de excepción. Esta vence el 7 de mayo, pues fue lo que escuchamos en la explicación que han dado los congresistas esta noche en el Congreso Nacional y que ha sido tan cuestionada aquí en la Cámara Legislativa por la bancada del Partido Nacional, varios diputados del Partido Liberal y asimismo también diputados del PSH, incluso diputados independientes, como escuchábamos de la doctora Ligia Ramos, porque aseguran que aunque el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en su explicación aquí en la Cámara Legislativa, resaltó varios resultados de este estado de excepción, las cifras dicen lo contrario, o al parecer otras instituciones dicen lo contrario al corroborar estas cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad aquí en el Congreso Nacional. Por eso es que ha sido tan cuestionado este estado de excepción. A pesar de ello... No es tanto los resultados. Lo que cuestiona la gente son las violaciones a los derechos humanos. Es lo que cuestionan varios organismos, que en este estado de excepción se posibilita o se facilita las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que cuestiona el CONADE, eso es lo que cuestiona el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a tener más detalles con José Andino en el transcurso de esta emisión noticiosa. Bueno, este tema es de primera línea en Honduras en este momento. Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, votó en contra del contrato otorgado a la termoeléctrica centroamericana S.A. Cexa con su proyecto Brazabola porque fue enviado de un día para otro sin explicar cómo se había hecho el trámite administrativo de esa contratación. Nuestra posición como organización fue votar en contra en la Junta Directiva porque se llevó de un día para otro todos los documentos, sin decir cómo es que se había hecho todo el trámite administrativo de la contratación o de ese contrato de Brazabola. Luego, ¿dónde está entonces quién tiene que aclarar los conceptos y todo lo que se ha hecho? No es la empresa que fue contratada, sino los funcionarios del gobierno que fueron los que autorizaron ese contrato. Comentó que desconoce si hay irregularidades en la aprobación de ese contrato porque no ha tenido acceso a los documentos, pero indicó que al tenerlos realizará como director ejecutivo y como miembro del COEP un análisis jurídico al respecto y publicará una posición oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Urtecho agregó que a su criterio el contrato de Brazabola debió ir al Congreso para su aprobación antes de entrar en operación.
Ante el informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre una serie de irregularidades en el contrato otorgado a la empresa comercializadora de electricidad centroamericana de Honduras, propietaria de la central térmica Brazabola, el Colegio de Ingenieros, Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, CIMEC, emitió este miércoles un comunicado en el que pide a las autoridades de la ANE que den a conocer con claridad y transparencia toda la información de los acuerdos alcanzados en la renegociación del contrato de SEXA, así como de otros contratos previo a la aprobación del Congreso Nacional. Asimismo, expiden observar la debida diligencia en los procesos de renegociación de contratos de suministro de energía, los cuales deben ser enmarcados en el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el CIMEC aplauden los esfuerzos por minimizar los apagones y garantizar el servicio, pero advierten que apoyarán las nuevas contrataciones siempre y cuando estén bajo procesos transparentes, con condiciones de negociación que sean de conocimiento público, buscando siempre el beneficio del país con precios competitivos. También instan al gobierno, empresas, sociedad civil y academia a buscar el diálogo y concertación para promover el desarrollo de Honduras. Para pagar deudas de la estatal eléctrica, el gobierno se apresta a colocar bonos soberanos por $800 millones a una alta tasa de interés. Y según los economistas, adquirir esta deuda tendrá un alto costo por ser un crédito improductivo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El gobierno estaría a las puertas de colocar un bono soberano de $800 millones para pagar deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero de entrada no es la mejor solución, porque sumarían más de 1.600 millones de lempiras al servicio de la deuda, ya que la tasa de interés sería de 8.25% por el riesgo país y la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Honduras estaría colocando bonos entre 8 y 8.25%, eso es bastante caro. Es una condición cara si comparamos el financiamiento, las condiciones financieras de la banca multilateral como BID, Banco Mundial. Entonces, esa colocación, sí, el gobierno tendría que analizarlo muy bien, si esa es la mejor opción, porque vendría a repercutir en un incremento de más o menos 1.600 millones de lempiras de aumento de servicio de deuda para el siguiente año. Las autoridades de finanzas reconocen que las tasas de interés están elevadas. Por lo tanto, la colocación dependerá del nivel de desbalance que registre la estatal eléctrica en sus finanzas, pero intentarán esperar a que bajen, asegura. Prácticamente las tasas internacionales están bien altas, la Fed está casi al 5%, por lo cual esto afecta las colocaciones en las tasas internacionales. Esperemos en algún momento puedan disminuirse, sobre todo por las presiones inflacionarias que vemos que han menguado un poco a nivel internacional. Contraer esta deuda es costoso e insostenible porque es un préstamo improductivo que solo agrava los problemas porque se destina más dinero a pago de deuda y menos a solventar los problemas de los hondureños como salud y educación. El pago de servicio de deuda pública es mayor que la inversión en salud, es mayor que la inversión en educación y eso obviamente es relevante. Es decir, estamos haciendo un gran sacrificio para pagar deuda, pero nos seguimos endeudando. La política de endeudamiento sigue siendo exactamente la misma. Para evitar caer en este tipo de deuda, que al final lo paga la población, el gobierno tiene que reducir las millonarias pérdidas de energía, gestionar recursos de largo plazo e impulsar los sectores productivos. Miren ustedes, otro tema de actualidad. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, se reunió hoy con los empresarios de la zona sur del país para conocer los problemas que atraviesan en la actualidad. Y uno de los temas principales fue la crisis que enfrenta la industria camaronera. Según los productores, existe mucha preocupación por el cierre de fincas camaroneras y la pérdida de empleos que se está registrando en esa zona, desde que Honduras terminó las relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán y también por el bloqueo de México. Lógicamente cierre de empresas, 250 empresas más o menos cerradas entre plantas, laboratorios y fincas, que es un número importante, una pérdida de empleos entre 6 a 8 mil empleos directos, que eso es una suma importante, son 6 o 8 mil familias que están sin trabajo en este momento.
Y esto es provocado justamente por la crisis que tenemos, crisis de mercados. Mire, nosotros como sector nos vamos a reunir el día de mañana con la señora presidenta. No estamos llevando problemas puntuales de diferentes sectores, sino es una plática que vamos a tener con ella, ¿verdad? Para ver cómo podemos acompañarle en su gestión, cómo podemos aportarle en su gestión. Como lo dije anteriormente, tenemos también, a la par de cada problema, tenemos también las soluciones que se deberían de desarrollar, ¿verdad? Y todo es en pro del desarrollo de Honduras, de mejorar la vida de las familias hondureñas, de generar más empleo, de evitar que se nos sigan yendo la población al extranjero. Sí, hay una tremenda crisis de la industria camaronera en el sur de la República, al no contar con un mercado para la exportación del camarón. Hoy hemos visto una fotografía de El Heraldo en primera plana dramática, donde antes habían fincas camaroneras, hoy lo que hay pareciera desierto. Esta situación ha llevado a los camaroneros a cerrar más de 400 fincas en la zona y por ende ha generado un desempleo masivo. Al menos 6 micros y pequeñas empresas cierran cada día en el país, lo que está dejando sin empleo a varios hondureños, a miles de hondureños, que al no ver una opción de trabajo, ni siquiera en el sector informal de la economía, optan por migrar, situación que lamentan diversos sectores de la sociedad. El cierre de pequeñas y medianas empresas está dejando sin empleo entre 10 y 12 hondureños cada día, es lo que indican representantes de sectores sociales. 6 pequeñas empresas están cerrando diariamente en el país y esto tiene mucho que ver con el tema de los altos costos de la energía eléctrica, tiene que ver con los niveles de extorsión que tenemos. Muchas pequeñas empresas están pagando a 3, 4 bandas de extorsionadores y esto es muy lamentable. La pequeña empresa genera más del 70% de empleos en el país, sin embargo no pasa por su mejor momento y algunos que quedan desempleados optan por migrar. Sentimos mucho pesar especialmente porque el quedar desempleados y que se convierte la pérdida de un empleo o de desempleo se convierte en una de las principales causas para que la población quiera migrar y salir del país. Dirigentes del rubro dicen que además luchan con el látigo, reiteran de los apagones, los intereses en los financiamientos, costo de los insumos y hasta el precio del alquiler. Nosotros tenemos cantidad de maquinaria, quisimos convencer, persuadir a nuestros compañeros, no fue posible, porque la exigencia que se tiene financieramente de alquileres, que hoy no hay perdón, no hay espera, eso nos ha también debilitado y a pesar de que somos el brazo financiero de los 4 puntos cardinales del país, no hay gobierno ni al anterior ni que haya enfocalizado, reciben información falsa de sus partes de sus ministerios, de lo cual a ellos les gusta a los políticos. De proseguir esta situación, hay quienes proyectan un sombrío panorama para los próximos años. Es un tema que debe revisarse tanto el sector empleador como las instancias gubernamentales para buscar una alternativa, porque si vamos en este rumbo, probablemente en 5 o 10 años no vamos a tener esa fuerza laboral que se necesita en el país para poder impulsar el sector industrial, el sector manufacturero, el sector agrícola, que ya está reportando que no encuentran mano de obra. Ante ello, indican, es necesario crear las condiciones para generar empleo, ya que incluso la economía informal en la que muchos se refugiaban ya no es una opción para algunos que deciden salir del país. Grupos ambientalistas piden al gobierno publicar el decreto que garantiza la protección de la montaña Botaderos Carlos Escaleras, que une a los departamentos de Colón y Olancho, pues han pasado 2 meses desde su aprobación y el gobierno no lo ha sancionado y se corre el riesgo que los daños ocasionados por la actividad minera se ensanchen en perjuicio de los recursos naturales y el hábitat de quienes viven en esa región fronteriza entre esos 2 departamentos.
Ante la tardía sanción del decreto número 18/2024 por parte del Poder Ejecutivo que busca recuperar la zona núcleo de por lo menos 200 hectáreas afectadas del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y restaurar los daños ambientales ocasionados por la actividad minera, las organizaciones campesinas y organismos internacionales abogan por una pronta intervención del Estado a favor de la protección de reservas naturales. Ellos han hecho énfasis en la necesidad de que se publique lo más pronto posible esa derogación, ¿verdad? Que fue hace muchos años y que a partir de esa reducción de la zona núcleo es que se habilita entonces la concesión minera. Es decir, es sumamente relevante porque esto implica de una vez por todas el cierre del proyecto minero de Inversiones Los Pinares en Tocoa. Y eso también significa por fin dar justicia en términos de corrupción extractiva a todo el proceso. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, promete que el decreto será sancionado. No se va a hacer modificación. Nosotros cuando recibimos un decreto legislativo tenemos dos opciones, o se veta o se sanciona. Y en este caso nosotros vamos a sancionar ese decreto, va a ser sancionado por la Presidenta de la República y va a ser publicado. Eso ya no está en duda, no debe haber incertidumbre. La comunidad debe saber que estamos comprometidos con apoyarles también, estamos comprometidos con que se haga justicia. Simplemente, de nuevo, queremos cuidar muy bien las formas para que no sea un obstáculo luego que se preste a que las decisiones que se toman se reviertan. Para este representante de la Coalición Ambiental de Honduras, el retraso en su sanción pone en riesgo los recursos naturales de la zona. Bueno, nosotros como representantes de la Coalición Ambiental de Honduras, el hecho de que no se ratifique un área protegida pone en riesgo los mismos recursos que se encuentran dentro del área, porque hay que recordar que en la declaratoria de Parque Nacional, en este caso como Botaderos, nos garantiza a nosotros el resguardo del recurso forestal. Y esta área es parte del corredor biológico mesoamericano. El analista en derechos humanos Joaquín Mejía aseguró en su cuenta de X que el decreto ya es ley, ya que se cumplen 2 meses desde que el Ejecutivo recibió el decreto y no lo objetó, por tanto puede considerarse sancionado. Según ambientalistas, mediante este decreto se podrían cancelar todas las concesiones irregulares, asimismo, revisar otras que se han otorgado. Óscar Ortiz Barahona, Telenoticias. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Este jueves un juez emitirá resolución sobre el caso del Tatín, que incluye el caso de Angie Peña. ¿Sabes de qué estamos hablando? Sí. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Son 3 gringos y un hondureño que, según la Fiscalía, según la Subsecretaria de Seguridad, vendieron por $20,000 a Angie Peña en este flagelo de la trata de personas. Atentos a esta noticia. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le traemos la historia de los cocos helados de la Ceiba y cómo un emprendedor ceibeño lo ha impulsado desde un vehículo que ha convertido en su pequeño local de negocio. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Desde hace más de 5 años este ceibeño inició con la venta de deliciosos cocos helados en la playa Los Maestros, un negocio del cual lleva el sustento a su hogar. Y cada año que vienen los turistas estamos siempre aquí. Una gran bendición porque de aquí lleva el sustento a su hogar. Oh, sí, claro que sí. Gran bendición de Dios. Sí, como 4 años y medio ya para 5. Los turistas de diferentes sectores del país llegan a cada momento a este pequeño establecimiento para degustar un poco y así calmar las altas temperaturas que se presentan en la novia de Honduras. Está riquísima esta agua de coco. Somos un grupo jubilados que venimos de Dalí, departamento del Paraíso, y venimos a ver lo bonito que tiene Ceiba. Les recomiendo a todos los que vengan aquí a Ceiba siempre buscar el coco para refrescar el organismo. Este hombre con su pequeño emprendimiento se ha ganado el cariño y respeto por parte de la población ceibeña y los visitantes y está ubicado frente al parador fotográfico. En la Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. ¿Cuáles son las señales financieras que debes considerar para evitar tener una vida económica estresada? En Educación Financiera te damos los principales tips a considerar.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Señales de alerta en sus finanzas. Mes con mes tiene complicaciones para pagar sus gastos fijos como renta, luz, agua, teléfono, seguro de auto, etc. Realiza compras impulsivas. Se deja llevar por las promociones sin detenerse a pensar si realmente necesita ese artículo. Su tarjeta de crédito está sobregirada y no logra ponerse al corriente en sus pagos. Pide dinero prestado a sus familiares o amigos con los que se endeuda más y más. Pierde el control de su dinero gastándolo en ropa, restaurantes, cine o cualquier otra cosa que se le ocurre y su quincena siempre termina en ceros. A la etapa de conclusiones avanzó este miércoles la audiencia inicial que evacúa a un juez de letras penal en materia de criminalidad organizada y corrupción en contra de los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdoch, Gary Lee Johnston, Anthony Frank Grayson, quien no ha sido capturado, y el ciudadano hondureño Gustavo Trejo Nájera. El requerimiento fiscal se presentó por delitos de trata de personas en su modalidad de venta en perjuicio de Angie Samantha Peña. Esta audiencia inicial ha sido suspendida para dictar una resolución el día de mañana a las 9 de la mañana. En la causa instruida contra Harold Joseph Green, William James Murdoch, acusados por trata de personas en su modalidad de venta de personas, asimismo para Gary Lee Johnson y Gustavo Trejo Nájera. Ellos se les acusa por el delito de asociación para delinquir. La Fiscalía solicita extracción de información telefónica, la apertura de evidencia encontrada en allanamientos ejecutados en Roatán y que se libre oficio de alertas migratorias y alerta roja de Interpol con fines de captura para un ciudadano estadounidense acusado por esta misma causa. El juez convocó para dictar resolución mañana jueves a las 9 de la mañana. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Se cuestionan expertos y litigantes en los tribunales de justicia en torno a las contradicciones manifiestas entre la Policía Nacional y la viceministra de Seguridad en relación al caso sobre la desaparición de Angie Peña, por considerar que han salido una serie de elementos que dejan mal parada a la Secretaría de Seguridad, generan incertidumbre en la familia de Angie Peña y desconcierto entre la ciudadanía. ¿Quién tiene la razón respecto a la desaparición de la joven Angie Peña hace más de 2 años? La polémica revive con la acción penal promovida por el Ministerio Público para 4 ciudadanos estadounidenses y un hondureño, mientras la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, el secretario del ramo y la Policía Nacional se desacreditan entre sí, con posiciones que confunden a la ciudadanía y a la familia de la víctima. Es una funcionaria que no debería de estar revelando supuestamente situaciones o haciendo juicios de valor, porque no le corresponde. O decir que sabemos dónde se encuentra, o sabemos quién la tiene y que venga la otra autoridad y desmienta eso, pues a la única que debilita es a la institucionalidad y a la propia Secretaría de Estado. La perjudicada, según el Ministerio Público, es Angie Samantha Peña Melgares y los delitos son trata de persona en la modalidad de venta de personas, además asociación para delinquir, y sobre esos hechos la Fiscalía encaminó su prueba evacuada en la audiencia inicial. Cuando un funcionario público habla en nombre de la institución es porque debe de todo su criterio y todo su expertise debe de redondear en la misma institución. Entonces, si ella está hablando en nombre de la institución, es porque tiene conocimiento pleno. Esta mañana en el foro de televisión Frente a Frente, la doctora Villanueva defendió su tesis sobre la desaparición de Angie Peña. De manera reiterada ha dicho, sabemos dónde está y quién la tiene, pero hasta ahora no ha sido llamada a sede fiscal para que certifique sus afirmaciones. Sabemos quién la tiene y sabemos qué sucedió alrededor de su rapto. Sabemos qué fue lo que sucedió y precisamente de
eso es lo que se está trabajando activamente en este momento. Telenoticias consultó al secretario de Seguridad sobre las aseveraciones de la subsecretaria Villanueva, pero él únicamente se refirió al seguimiento del caso después de los allanamientos y capturas en Roatán. Se capturaron 3 personas, hay equipos especializados haciendo otras diligencias investigativas y créame que la Policía Nacional es muy responsable con este caso y con otros y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mañana jueves el juez a cargo de esta causa penal resolverá al término de la audiencia inicial y después de la prueba aportada por las partes procesales lo que procede conforme a derecho respecto a los 4 acusados presentes y uno aún no capturado. Bueno, los invito a escuchar y a ver el frente a frente de este día a partir de las 10:30 de la noche con esta temática. Fue un frente a frente muy agudo, muy sensitivo hoy con todas las personas vinculadas alrededor de la figura de Angie Peña y este problema que tiene Honduras, la trata. Organismos humanitarios de la cooperación y del CONADE llaman al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a poner acento al problema de la trata en Honduras para que no sea puente de tráfico, luego de identificar las modalidades que usan estas redes en donde la confianza en los operadores de justicia es clave, pero aceptan que en la actualidad los niveles de credibilidad en estas instituciones siguen siendo bajos. Garantizar oportunidades de desarrollo, especialmente para las mujeres que le permitan la obtención de empleos, es la recomendación de la coordinadora residente de Naciones Unidas, Alice Shackelford, para contrarrestar el delito de la trata de personas. Y es que según este organismo, el delito consta de 3 elementos fundamentales: el acto, los medios y la finalidad. Y es en este caso donde los traficantes, aprovechándose de la necesidad de las personas, utilizan tácticas tales como el chantaje, la manipulación emocional, así como tramitarles los documentos oficiales para controlar a sus víctimas. Pero naturalmente se requiere un esfuerzo de país. Esto es una alarma para todo el país, es el país que tiene el más alto número de femicidios en la América Latina. Esto requiere un enfoque, un trabajo de todos los sectores. No podemos decir que es solo responsabilidad de un sector y de un otro. Es responsabilidad de un trabajo conjunto del país, naturalmente bajo el liderazgo del Estado de Honduras, que tiene responsabilidad en frente a la Constitución, en frente a su marco legislativo. Y este relieve es precisamente el riesgo que impera en el delito de trata, señalan desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el limitado acceso a las oportunidades para superar la pobreza, especialmente de mujeres, jóvenes, niños y niñas. Hay muchas jóvenes que están cayendo en redes de trata de personas precisamente porque andan en busca de un empleo. Y hay personas que están ofreciendo trabajos por las redes sociales y posiblemente sean tratantes. Y la población entre menos posibilidades tiene de desarrollarse, que no tiene acceso a un trabajo, esta población es la que está más expuesta y más vulnerable a ser captada y ser víctima de trata de personas. Para el gobierno, el abordar este problema es prioridad, pero admite que no se puede resolver de manera individual. Honduras y todos los países de la región tenemos que generar esfuerzos contundentes para poder enfrentar estas redes criminales. No lo podemos hacer de manera individual, tenemos que hacerlo de manera integral, regional y en bloque. Nosotros tenemos para este mes de junio, en el marco de la presidencia pro tempore del SICA, la reunión de la Comisión de Seguridad y será uno de los temas que vamos a abordar a nivel centroamericano, a ver qué acuerdos podemos llegar para enfrentar el tema de la trata y estas redes criminales que afectan a la región. Pero la experta en movilidad humana del CONADE, Elsie Reyes, va más allá del problema y denuncia que este flagelo aumenta más su impunidad por la falta de confianza en los operadores de justicia en Honduras. Y no lo quieren hablar porque también existe una debilidad en la institucionalidad pública. Las personas no tienen confianza en los entes operadores de justicia y esto es grave porque si las personas no confían y a veces piensan que interponer una denuncia en un ente, por ejemplo, DPI, Ministerio Público, les va a generar un riesgo aún mayor, porque las personas creen que se exponen más y que puede salir la información de estas instituciones hacia los agresores que les están causando incluso un desplazamiento forzado. Solo el año anterior más de 100 personas fueron rescatadas por este delito y según el Código Penal, la sanción es de 8 a 13 años de reclusión. Desde Naciones Unidas hacen un llamado al gobierno de Honduras a que garantice la seguridad de todos sus ciudadanos. Esto a su vez generará un ambiente de desarrollo social y económico. Óscar Ortiz,
Telenoticias. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado informó este día que en un fuerte operativo ejecutado en el municipio de Choloma Cortés fue localizado un narcolaboratorio, el cual fue desmantelado por las fuerzas del orden. Donde ellos la procesaban, estaban como prácticamente un narcolaboratorio donde reaccionaban la droga, la procesaban y la distribuían para el consumo a nivel del Valle de Sula. Habían champas, colchones, también hamacas, víveres, agua, todos los insumos para ellos poder quedarse día y noche ahí y, como ellos dicen, caletearse o esconderse de la autoridad competente. Asimismo, se informó que en medio de los operativos también fueron incautados varios sacos conteniendo marihuana luego de una saturación realizada en una zona montañosa de Choloma en el sector conocido como El Kilómetro. Y los informes preliminares indican que la estructura de la pandilla 18 estaría detrás del hallazgo encontrado. Bueno, atentos porque en unos minutos les vamos a informar sobre el premio más importante del periodismo hondureño. El premio Álvaro Contreras que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras, que ha recaído en un periodista deportivo de mucha trayectoria en el país. Ya les diremos de quién se trata. Es un periodista de décadas, periodista de radio, periodista de televisión, periodista de prensa escrita, con una gran trayectoria. Así que atentos al premio Álvaro Contreras del Colegio de Periodistas de Honduras en unos minutos. Pero antes le pregunto a José Andino, ¿y la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala se ha debatido hoy o seguimos en la incertidumbre? Si Luis Redondo considerará que la debata el Pleno del Legislativo. José Andino, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches nuevamente desde el Poder Legislativo. Esa es la gran expectativa que estamos esperando aquí en la Cámara de este Poder del Estado para que se discuta, así como se comprometió ayer el presidente de este Poder del Estado, Luis Redondo, para discutir la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Pero han centrado ahorita la discusión en un dictamen de una ley para el control de bebidas energizantes y todavía no se le ha dado lectura a este tema de la renuncia. La diputada Hiroshka Elvire, esposa del ingeniero Narrala, dice que van a pedir la palabra en unos minutos aquí en la Cámara Legislativa para exigir lo que se comprometió el presidente de este Poder del Estado, discutir la renuncia de su esposo. Así es, nosotros le dimos un compás de espera al señor presidente del Congreso Nacional. Sin embargo, él no tuvo buena voluntad porque desde un principio no puso como punto de agenda la renuncia de Salvador Narrala. No se le dio lectura tampoco a dicha renuncia, que es el primer procedimiento que se tenía que realizar en este Congreso Nacional. Y ahora estamos esperando que cumpla su palabra y le dé lectura. Si él no le da el trámite administrativo correspondiente, nosotros vamos a tomar acciones desde ya. ¿Van a pedir la palabra en unos minutos entonces? Vamos a pedir la palabra en unos minutos, en vista de que él quiere seguir dilatando esta situación, que no debería tener mayor relevancia que el trámite administrativo que corresponde, que se apruebe o que se impruebe dentro del hemiciclo legislativo. Gracias. La diputada Hiroshka Elvire dando detalles que van a solicitar la palabra aquí en este Poder del Estado porque ellos aseguran que el presidente está dilatando este tema de darle o aprobar o improbar la renuncia aquí en la Cámara Legislativa del designado presidencial Salvador Narrala, que ayer se hizo presente con dirigentes del partido y su militancia para exigir en este Poder del Estado que se haga posible que se toque y se apruebe o se impruebe la renuncia que ostenta en este momento el cargo como designado presidencial. Este es el ambiente que se vive desde el Congreso Nacional. Yo retorno con ustedes. Él es Jesús Vélez Vanegas. Hoy la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras comunicó a todos sus afiliados y a la opinión pública que los suscritos miembros del jurado calificador nombrado por la honorable Junta Directiva del Colegio de Periodistas para adjudicar el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2024-2025 reunidos este miércoles y luego de un amplio análisis sobre la trayectoria de varios candidatos idóneos para ostentar tan honroso galardón, por unanimidad de votos decidió
en la voz de Cristina. Primero, otorgar el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2024-2025 al colega Jesús Vélez Vanegas por su notable trayectoria como profesional del periodismo. Segundo, comunicar la presente resolución al compañero Jesús Vélez Vanegas. El Premio Álvaro Contreras es el máximo galardón que puede recibir un periodista y será entregado en ceremonia especial este próximo 25 de mayo a las 10 de la mañana aquí en Tegucigalpa. ¿Sabes que me alegra? Porque este es un periodista icónico en Honduras. Jesús Vélez. En el área deportiva, Jesús Vélez Vanegas. Yo lo conozco, es mi amigo. Trabajamos juntos en Radio América. Creo que hemos coincidido en mundiales de fútbol cuando yo trabajaba en el área deportiva. Es un gran periodista, como un ser humano, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero es un gran periodista. A mí me agrada esta decisión del Colegio de Periodistas. Yo sé que hay muchos periodistas talentosos en prensa general, en prensa social, en prensa deportiva, que reúnen todos los requisitos para ganarse este premio. Pero todo es gradual, todo es gradual. A cada quien le llegará el momento en que el CPH reconozca sus fortalezas. Pero me agrada que en este año el colegio se haya acordado de un periodista que hace deportes, que viene haciendo periodismo deportivo desde hace años, y le ha recaído a Jesús Vélez Vanegas, un gran periodista. Es el periodista que más mundiales de fútbol ha cubierto, el que ves en pantalla, Jesús Vélez Vanegas. ¿Cuánto te recuerdo, Jesús? Me agrada que el CPH te haya seleccionado como el Álvaro Contreras de este año, sabiendo que hay muchos periodistas de prensa general y de otras áreas de la comunicación que se merecen este premio. Pero felicidades es uno cada año. Así es, por resaltar. En otra información, las altas temperaturas en el sur del país estarían detrás del deceso de al menos 9 personas por las olas de calor, según el criterio de los médicos en la región de Choluteca, en donde se registran al menos esos decesos en los últimos 5 días. Producto de los fuertes golpes de calor que se registran en la región sur, el máximo centro asistencial reporta 9 decesos de personas a consecuencias de paros respiratorios durante estos últimos 5 días. Sí, es una complicación de salud que se ha degenerado en los últimos días y en este caso particular, como bien lo menciona usted, se le ha dado seguimiento, ustedes que le han dado seguimiento a la noticia como medios de comunicación, pero a la par de esto son 9 personas que han fallecido, pero recordemos que hay otras que han ingresado y que han podido salvarse del infarto. Entonces, se han atendido aproximadamente entre 13 y 15 personas a consecuencia de esta situación. Recordemos que a la par de este deceso también murió otra persona por una insuficiencia respiratoria que pudo estar relacionado a este mismo golpe de calor. En la emergencia, con el aumento y el incremento de los pacientes fallecidos, lo interrogante que nosotros hacíamos con este tipo de personas tienen factores de riesgo. Uno eran personas mayores de 60 años, del sexo femenino, personas que son diabéticas, personas que son hipertensas y personas que tienen obesidad mórbida. A la vez se registran 15 ingresos de personas con problemas cardiorrespiratorios, mientras que en los infantes se presentan otras reacciones por las altas temperaturas. Día a día nosotros ingresamos los pacientes, sobre todo cuando son hipertensos, diabéticos, con su alteración a nivel de enfermedades de base, llegan con frecuencia con esta alta temperatura. Algo importante que la población sepa es que estamos sudando bastante en Choluteca, se suda bastante. Situaciones, ¿verdad?, en cuanto a estudiantes y docentes. ¿Por qué razón? Porque en las horas pico, por ejemplo a las 2 de la tarde, ¿verdad?, hemos tenido alumnos desmayados, alumnos que nos ha tocado llevarlos a un centro asistencial, al Hospital del Sur, ¿verdad? Hemos tenido que estar con ellos porque ellos presentan desmayos, vómito, ¿verdad? Entonces nos toca a veces darles primeros auxilios, pero cuando son casos graves nos toca llevarlos al Hospital del Sur. Las recomendaciones de los galenos a la ciudadanía es hidratarse continuamente y tomar sus medicamentos. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Con el fin de recaudar fondos que serán destinados al tratamiento de Carlita Vaca, hija del conocido camarógrafo Moisés Vaca, este viernes 26 de abril se realizará un concierto con el reconocido artista y vocalista de Latin Son, Efraín Cruz, quien deleitará a los presentes con variedad de piezas musicales. El evento artístico será a partir de las 9 de la noche en el restaurante La Comarca, en la Colonia América de la capital, y con un aporte de 120 lempiras, usted podrá ayudar a Carlita para que reciba su tratamiento, pues mes a mes debe viajar fuera del país por su padecimiento, el síndrome de Lennox-Gastaut.